Ventajas de esta fermentación. Esta tiene una alta eficiencia y tasa de producción. Produce un producto de calidad estable, es fácil separar los productos, la distribución de nutrientes y oxígeno es uniforme, los ciclos de producción son cortos, lo cual hace el proceso rápido. Algunas ventajas son los equipos y los medios de cultivo son costosos, el producto es sensible a la contaminación, la circulación de oxígeno es menos efectiva, la temperatura, pH y oxígeno pueden afectar los microorganismos y su crecimiento. Ahora vamos a hablar de los usos industriales. La cerveza, agente, Saccharomyces cerevisiae. Esas levaduras consumen los azúcares transformándolos en etanol y dióxido de carbono. Este proceso se lleva a cabo en tanques de fermentación con control estricto de temperatura y otros parámetros para así llevar a cabo la producción de etanol. Penicilina, agente Penicillium chrysogenum. Este hongo se cultiva en tanques de fermentación con un medio de cultivo líquido específico. Durante la fermentación, el hongo produce penicilina que se encuentra en el medio de cultivo. La penicilina se extrae y se purifica mediante los procesos de separación y cristalización. Ácido láctico, agente Lactobacillus. Convierte azúcares como glucosa o lactosa en ácido láctico. Este proceso es fundamental para la producción de productos lácteos fermentados como el yogur o el queso, en la conservación de alimentos como encurtidos y en las industrias farmacéuticas y cosméticas. De acuerdo a lo anterior, vamos a hablar sobre el desarrollo experimental para realizar el montaje y desarrollo en la fermentación de fase líquida. Esto lo hacemos por medio de una metodología que se ve por medio de un diagrama de flujo. Realizamos un experimento de fermentación con Saccharomyces cerevisiae para medir biomasa, azúcares y etanol. Iniciamos preparando medios de cultivo con glucosa y el caldo de sabor en concentraciones de glucosa de 20 gramos sobre litro a 50 gramos sobre litro. De acuerdo a eso pasamos a los pasos de esterilización e inoculación, en el cual esterilizamos los medios de cultivo en autoclave para eliminar ciertos contaminantes. Luego inoculamos con Saccharomyces cerevisiae y fermentamos por 48 horas en agitación normalmente orbital, usando tapones de algodón para permitir el intercambio de gases. De acuerdo a esto, también hicimos o cuantificamos azúcares reductores creando una curva de calibración con diluciones de glucosa y reactivo de DNS. La absorbancia a 540 nanómetros nos permite relacionar más que todo la concentración de glucosa con la absorbancia y obtener esta curva de calibración a utilizar con los datos del laboratorio número punto 2. ¿Para qué? Para cuantificar azúcares, biomasa y etanol. Explicaremos el proceso realizado para las muestras de biomasa, azúcares y etanol en la cuantificación. Normalmente en la cuantificación de biomasa centrifugamos el cultivo, descartamos el sobrenadante, repetimos el proceso hasta acabar el cultivo, resuspendimos el pellet en solución isotónica en cloruro de sodio al 0.9%, centrifugamos de nuevo, secamos a 60 grados Celsius por 72 horas y pesamos en balanza analítica. ¿Para qué? Para saber la cuantificación de biomasa final que nos quedó. En la cuantificación de azúcares, lo que hicimos es que por medio de una reacción de DNS y aplicarle calor, sale una solución coloreada que se lleva a un espectrofotómetro, se evalúa por espectrofotometría, nos salen unas absorbancias a los 540 nanómetros y estas absorbancias las buscamos en la curva de calibración de la glucosa que hicimos anteriormente, en la cual nos salen las concentraciones de azúcares finales. De acuerdo a esto también en la cuantificación de etanol pasamos por un cromatógrafo líquido y lo que hicimos es que esto nos arroja las concentraciones de etanol finales. De acuerdo a esto hallamos los rendimientos finales y comparamos con una literatura. Para la cuantificación de la biomasa se necesita pues, saber el peso de la biomasa. Pues como se pesa con el tubo, necesitamos saber la masa del tubo vacío, se hace la resta y pues ya obtenemos esa masa. Para la cuantificación de azúcares, en este caso la glucosa, ya teniendo las absorbancias, con la curva de calibración del laboratorio anterior, sacamos las concentraciones. Con estas concentraciones podemos sacar los gramos finales de los diferentes medios de cultivo. A multiplicarlo por 0.1 litros, que era pues el volumen del medio del cultivo. Y con esta masa podemos saber el rendimiento XS, que es de biomasa, ya teniendo pues los gramos de biomasa mencionados antes, los ponemos en el numerador y en el denominador ponemos la glucosa consumida, que es la inicial menos la final.
en gramos, obviamente. Esto pues nos daría rendimiento. En la tabla se muestran los diferentes rendimientos de las diferentes caldos de cultivo, de las diferentes concentraciones. Continuando hacia la cuantificación de etanol en la muestra, vamos a hacer uso de los porcentajes volumétricos proporcionados por los cromatogramas de la cuantificación de etanol, los cuales vamos a multiplicar por la densidad del etanol a temperatura ambiente. En este caso es de 789 gramos por litro. Y luego, ya conociendo esta concentración de etanol en gramos por litro, vamos a multiplicarlo por el volumen de la muestra, que es de 0.1 litros aproximadamente. Ahora, ya conociendo esta masa, obtenemos el rendimiento. Está definido como el cociente entre la diferencia de masas de producto, en este caso el etanol, sobre la diferencia de masas del sustrato, que es la glucosa. Para saber los rendimientos ideales, lo primero que hacemos es un balance de electrones libres. Miramos los electrones que quedan en cada elemento de la reacción y quedarían los siguientes. Tenemos 24 electrones de glucosa menos 4 electrones de oxígeno, igual a 4.27 electrones de la biomasa más 2 electrones de etanol. Para sacar el rendimiento máximo como tal, lo primero que hacemos es con los coeficientes mirar en este caso, del C máximo, que es que todos los electrones de la glucosa se van a convertir en biomasa. Esto nos da de 5.621 mol de biomasa sobre mol de sustrato. Esto lo pasamos a gramos para que nos dé rendimiento máximo, que en este caso fue 0.7701 gramos de biomasa sobre gramos de sustrato. Para el caso del F máximo es similar, sino que en este caso nos fijamos en el producto, que es el etanol. Entonces, el F máximo nos daría de 2. Y pasándolo a gramos de producto sobre gramos de sustrato, nos daría 0.5117. Ya para saber los demás coeficientes de la reacción que ocurre en el caldo de cultivo, se hizo un balance por elementos de carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, que son los siguientes respectivamente. El coeficiente C y el coeficiente F se pueden sacar con los rendimientos YXS y YPS respectivamente. Y ya después de eso, pues se hace un despeje simple con estas ecuaciones y ya se obtienen los demás. En la tabla que se muestra en esta diapositiva, muestran los coeficientes de los diferentes caldos de cultivo de las diferentes concentraciones. Ya habiendo tenido todos los datos de rendimiento de masa sustrato y producto sustrato, hacemos una tabla compendio resumen en donde podemos hacer un análisis de la producción de etanol respecto al sustrato, de la biomasa respecto al sustrato. Podemos ver cómo la producción tiende a ser mayor hacia el etanol cuando aumenta la concentración de glucosa y menor hacia la biomasa. Esto se ve reflejado en que la gráfica disminuye cuando es hacia la biomasa, pero aumenta cuando es hacia el etanol. Eso se puede ver por una afinidad que tiene la Saccharomyces cerevisiae, en cuya fermentación se produce principalmente etanol y no otros sustratos o subproductos como la biomasa. Ahora vamos a hacer una comparación con datos de literatura y bases teóricas, utilizando como medio de calificación el porcentaje de error. En este caso, encontramos en la National Library of Medicine información de los rendimientos teóricos de biomasa, sustrato y producto sustrato. Para la biomasa, arroja un rendimiento del 9%. Eso nos puede arrojar porcentajes de error que oscilan entre el 54.6 y el 72%. Y para el rendimiento producto sustrato, obtuvimos porcentajes de error que oscilan entre el 73 y el 76%. Esto puede ser por diferentes circunstancias, puede ser por el medio de cultivo, por el tipo de fermentado o por otras circunstancias ajenas al cultivo. Por último, ya para despedirnos tenemos nuestras conclusiones. Primero, la fermentación en condiciones anaerobias. ¿Por qué podemos decir esto? El oxígeno realmente, aunque está en este comité de la reacción, no es vital para la fermentación, porque la fermentación está en condiciones anaerobias, sino que es importante para la reproducción de la Saccharomyces cerevisiae. Eso nos lleva al siguiente punto, que obtuvimos rendimientos de etanol y biomasa bajos. Eso puede haber sido porque el oxígeno disponible se acabó muy rápido y la Saccharomyces no se reprodujo lo suficiente para producir más, o que las condiciones de pH, temperatura o tiempo hayan sido o variables o muy cortos. Luego tenemos la producción de etanol directamente proporcional a la concentración de glucosa
y la producción de biomasa inversamente proporcional. Esto porque en la fermentación tenemos que de glucosa obtenemos etanol y dióxido de carbono. Por lo tanto, a medida que tengamos más glucosa, tenemos más etanol, pero no pasa con la biomasa porque la biomasa es su producto. Por lo tanto, produce menos. Y ese es el resultado de la estequiometría, que el oxígeno fue para la multiplicación, para la reproducción de las Saccharomyces. La glucosa es el alimento, pero no hubo tanta presencia, no hubo tanta alimentación de amoníaco o de fuentes de nitrógeno variables. Muchísimas gracias, eso sería todo.